El vestuario de UA olía a desinfectante y metal. Las taquillas eran grandes, todas iguales, y la luz blanca del techo le daba un brillo estéril a todo el lugar. La mayoría ya se estaba cambiando. Algunos con naturalidad, otros con algo de vergüenza. Yo me quedé un momento quieto frente al casillero, observando de reojo a mis compañeros. A simple vista, casi todos mis compañeros estaban bien formados físicamente. Kirishima tenía músculos marcados, igual que Zero, aunque el suyo era un cuerpo más delgado y largo. Tokoyami era difícil de leer, por razones evidentes, pero tenía el torso bien definido. Shoji, bueno, él parecía haber nacido para cargar camiones. Kaminari era más delgado que atlético. Mineta, mejor ni hablar. Su cuerpo parecía el de un niño de primaria que nunca tocó una pesa. Instintivamente, miré hacia abajo, hacia mi propio torso mientras me sacaba la camisa. No era impresionante, pero era atlético. Musculatura funcional, como le dicen. Había entrenado mucho durante los primeros años en este mundo, convencido de que mi Kirk se manifestaría si me volvía más fuerte físicamente. Luché, corrí, practiqué artes marciales. Me ilusioné con la idea de despertar algún poder o un sistema. Pero cuando abandoné esa fantasía y me volqué de lleno a la tecnología, lo dejé. No del todo, claro, necesitaba fuerza básica para cargar motores, refrigeradores, lavadoras, y no exagero, desarmé 2 de esas en un mismo día para extraer repuestos. Pero ya no era una prioridad. Mi físico había quedado en segundo plano. Error mío. Necesitaba volver a entrenar. Dejé ese pensamiento en pausa y miré hacia un lado. Midoriya. Estaba justo al otro lado del banco, un poco encorvado, sacando su camiseta con movimientos rápidos y algo torpes. Me quedé observándolo por unos segundos. Aún no habíamos hablado. Y eso tenía que cambiar. Me acerqué a Midoriya con paso tranquilo. «Hey», dije, y su cabeza se giró de inmediato, sorprendido. Escuché a Ida y a esa chica hablando. Parece que derribaste al punto cero de un solo golpe. Él parpadeó varias veces, casi como si no supiera de qué le hablaba. ¿Eh? Ah. No fue exactamente un golpe, yo solo salté Y. Bueno, fue más bien un accidente, o sea, no lo planeé, sonaba nervioso. Avergonzado, incluso. Su voz subía y bajaba como si no estuviera acostumbrado a que lo feliciten. Eso lo hace aún más impresionante, le dije con una pequeña sonrisa. Midoriya bajó un poco la vista, como si no supiera cómo recibir el cumplido. Me pareció curioso. La mayoría estaría orgullosa, sacando pecho. Él, en cambio, parecía incómodo con la idea de haber sido notado. Soy Tachibana Riku, por cierto, me presenté, tendiéndole la mano. Izuku Midoriya, respondió, y la estrechó, aunque con algo de duda. Fue un apretón breve, pero suficiente. Primer contacto, hecho. Es un gusto, Midoriya. Espero que nos llevemos bien en el futuro. Le dije, con naturalidad. Era cierto, por más que mi plan dependiera un poco de él. Él asintió, todavía incómodo. Decidí no forzarlo más. A veces la mejor forma de ganar la confianza de alguien como Midoriya es no insistir. Me di media vuelta y regresé a mi casillero. Abrí el casillero y tomé lo que realmente importaba. Mis guantes Shocker. Y los sweatshoters corrosivos. Ambos estaban ya calibrados. Los revisé rápidamente por rutina, aunque sabía que todo estaba en orden. Los guantes hicieron un leve chasquido al encajar. Sentí el peso familiar en mis manos y brazos. Me tranquilizaba. Ya estaba listo. Me giré para salir cuando sentí una mirada. Midoriya. Estaba a unos pasos, aún medio vestido, observándome con sorpresa y curiosidad genuina. No era el único. Tokoyami y Shoji también parecían notarlo. El resto, no tanto. Era normal. Mi equipo no parecía salido de la tienda de deportes de la escuela. ¿Eso es equipamiento de soporte?, preguntó Midoriya. Sin burla. Solo interés. Le sonreí. Lo sabrás pronto. Cerré el casillero y salí del vestuario. Sentí algunas miradas en la espalda, pero no les di importancia. Pronto lo entenderían. Una vez que los demás se cambiaron al uniforme deportivo, me encontré de pie en medio del campo de entrenamiento de la UA, rodeado por el resto de la clase. Aizawa nos explicó, sin rodeos, que íbamos a realizar una prueba de dones. Uraraka levantó la mano, confundida, y mencionó algo sobre la ceremonia de bienvenida y la orientación. Aizawa la descartó con frialdad. Eso es innecesario, dijo, con ese tono apagado suyo.
En las escuelas normales, las pruebas físicas no toman en cuenta las particularidades. Aquí, eso cambia. Mientras hablaba, sus ojos se detuvieron en mí por unos segundos. No dijo nada, pero fue suficiente para hacerme tensar la mandíbula. Después, giró la mirada hacia Bakugou. Bakugou. Fuiste el segundo en el examen práctico. ¿Cuál fue tu récord en el lanzamiento de pelota en la secundaria? Bakugou frunció el ceño, visiblemente molesto por el recordatorio de que no fue el primero. Aún así, respondió con aparente calma. 67 metros. Aizawa asintió. Bien. Ven aquí. Bakugou se acercó. Su uniforme se agitaba con el viento. Aizawa le lanzó una pelota, que atrapó con una mano. Usa tu don. Sin contenerte, ordenó, señalando la zona de lanzamiento. El ambiente se tensó. Algunos se acercaron para mirar mejor. Bakugou se preparó. Su mano brilló. Una explosión lo impulsó al lanzar, y la pelota salió disparada, dejando humo tras de sí. El sensor pitó. Menos 705,2 metros, leyó Aizawa. Sin emoción. La clase parecía emocionada tras el lanzamiento, murmurando entre ellos con entusiasmo. Hasta que Mina, sonriendo, comentó. Parece divertido. Aizawa frunció el ceño. ¿Les parece divertido? Dijo Aizawa, con voz baja pero cortante. Tienen 3 años antes de convertirse en héroes. ¿Van a tomárselo así todo el tiempo? Muy bien, hizo una pausa. Luego, con absoluta frialdad, concluyó. Quien quede último será considerado irremediable, y expulsado de inmediato. Algunos estudiantes empezaron a protestar, pero a Aizawa no les dio margen. Su mirada los hizo callar antes de terminar una sola frase. La demostración ha terminado. Ahora comienza la prueba real. Carrera de 50 metros tras varios enfrentamientos por parejas, llegó mi turno. A continuación, Tachibana Riku y Yaoyorozu Momo, anunció Aizawa. Fue entonces cuando algunas chicas notaron mis guantes. O quizá ya lo habían hecho, pero no se atrevieron a preguntar. Desde la línea de salida escuché algunos susurros detrás de mí. Momo arqueó una ceja al verme, pero no dijo nada. Estábamos a segundos de empezar. Aizawa me observó con atención. Su mirada bajó a mis zapatillas y noté cómo también alzaba una ceja. ¿No son los mismos patines del examen práctico? ¿Habrá decidido no usarlos? ¿Se averiaron después? Bueno, es su pérdida, pensó. Momo se arremangó con elegancia hasta los codos. Sus brazos comenzaron a brillar mientras creaba un scooter eléctrico. Yo me limité a estirar los brazos y relajar el cuello. Luego, justo antes de ponerme en posición de salida, hice un pequeño gesto con los pies. Con un leve clic, unas ruedas emergieron de las suelas, y unos tubos de escape se desplegaron desde los talones. Las miradas se centraron en mí. No lo comentaron en voz alta, pero lo sentí. Por un instante, el ruido alrededor pareció detenerse tras aquel leve chasquido mecánico. Incluso Momo ladeó la cabeza, con una mirada entre curiosa y analítica. Su scooter vibraba, listo para partir. Me agaché en una postura baja. Los tubos comenzaron a vibrar suavemente mientras el vapor se acumulaba. Una chispa de adrenalina me recorrió la espalda. Aizawa se acercó a la línea de salida. Me lanzó una mirada rápida, tal vez con algo de duda. ¿Listos?, dijo. Momo asintió. Su scooter ya zumbaba. Ya. Disparé. El vapor se liberó en una ráfaga breve y potente. Las ruedas giraron con fuerza, impulsándome hacia adelante. El aire me cortaba la cara. El suelo pasó como un borrón. Momo arrancó bien, su scooter era veloz, pero el mío era otra cosa. No confiaba mi velocidad a una batería de fábrica. Era mi propio diseño, basado en presión hidráulica y microcombustión controlada. No era elegante. Era puro impulso. La meta llegó en un suspiro. Frené con una vuelta lateral y apagué el sistema con un golpe al talón. El vapor se disipó. Momo llegó segundos después. Miré el tablero. 4:11 segundos. No estaba mal. Pero aún era inferior al tiempo de ida, quien había marcado 3:04 segundos. TCH, claro. Su Kirk estaba hecho para correr. Literalmente. Sentí una punzada en el pecho. No de envidia, sino de realidad. Por mucho que mejorara mis diseños, por mucho que afinara mis motores y perfeccionara mi técnica, todavía había una brecha entre lo que un cuerpo humano podía hacer, y lo que uno con una peculiaridad podía lograr sin esfuerzo. Apreté los puños dentro de los guantes. No lo iba a dejar así. No mientras respirara. Me giré hacia Momo.
Observó su resultado con calma, aunque los labios tensos la delataban. Suspiró, resignada. No parecía frustrada, pero esperaba más de sí misma. Me acerqué. Buen trabajo, le dije, levantando el pulgar. Ella giró apenas el rostro hacia mí. Me sostuvo la mirada unos segundos, como evaluando si hablaba en serio, y luego sonrió un poco. Gracias, dijo con voz suave, antes de caminar de regreso con los demás. Al menos sonrió. Eso ya era una victoria. Me acerqué al grupo. Mina fue la primera en reaccionar, sonriendo como si hubiera estado esperando ese momento. Eso fue genial. Dijo. ¿Son los patines del examen? Asentí, tratando de no parecer demasiado orgulloso. Más o menos. Los rediseñé para que pasen desapercibidos. Presioné discretamente un botón con el pie. Con un chasquido, las ruedas y los tubos de escape se desplegaron desde las suelas. Mina soltó una risa. Eso está demasiado cool. Como de película de espías. Repetí el gesto y todo se retrajo al instante, desapareciendo bajo las zapatillas. Las pruebas continuaron. Prueba de agarre. Bueno, ahí no tuve mucha esperanza. Aún no había diseñado nada para aumentar mi fuerza física, y aunque lo había considerado, todavía estaba muy verde el prototipo. Así que usé solo mis manos, tal cual. Resultado. El promedio de un chico normal. No fue vergonzoso, pero tampoco nada destacable. Al menos no quedé último. Salto de distancia. Aquí sí destaqué. Ajusté los guantes, me agaché como si fuera a despegar, y los presioné contra el suelo. Una ráfaga de presión dirigida hacia abajo me propulsó hacia adelante como si hubiera estallado un resorte bajo mis pies. Caí limpiamente unos metros más allá que el segundo lugar. Primer lugar. Eso sí se sintió bien. Salto lateral. Volví a caer en la categoría de normal. No tenía ningún impulso externo para esto, ni tampoco algo oculto en mis zapatillas. Era solo cuestión de reflejos y coordinación. Hice lo mejor que pude, y eso bastó para mantenerme en la mitad superior del grupo. Prueba de lanzamiento. Aquí volví a tomar ventaja. Me asignaron una pelota, igual que a todos, pero no iba a lanzarla con un simple movimiento de brazo. Me arrodillé. Sujeté la pelota con una mano y la otra la llevé al guante izquierdo, donde activé el modo shocker. Sentí la vibración cargarse. Allá va. Grité por inercia, y lancé con toda la fuerza que tenía. Al mismo tiempo, el guante soltó un impulso sónico en el instante exacto del lanzamiento. La vibración aumentó la aceleración inicial, y la pelota salió disparada con un chillido apenas audible. Silencio. Luego, el pitido del sensor. 740 metros. Escuché a varios murmurar, tratando de adivinar cuál era mi peculiaridad. Algunos pensaron que los guantes eran necesarios para controlar mi Kyok. Ja, si supieran. Después de mí, llegó el turno del protagonista. Finalmente, todos se centraron en él. Yo también lo observé. Quería ver si todo sucedía tal como lo recordaba. Y así fue. Aizawa lo frenó justo a tiempo, anulando su Kirp para evitar que se autodestruyera. Luego, le dio otra oportunidad. Izuku lanzó con todo. Una ráfaga de viento recorrió el campo. Uniforme sondeando, polvo levantándose. Izuku Midoriya, 705M. Las demás pruebas, nada destacable. Tuve buen rendimiento en casi todas. Hice lo suficiente para que recordaran mi nombre, pero sin llamar demasiado la atención. Cuando todo terminó, nos reunimos de nuevo. Algunos jadeaban, otros reían aliviados. Yo solo respiraba con calma. Entonces Aizawa habló. Lo de la expulsión, dijo sin emoción, fue una mentira. Aizawa confirma lo que ya sabía. Pero lo que sí me interesaba estaba por llegar. Las clasificaciones finales. Aizawa proyectó los resultados en una pantalla. 1. Momo Yaoyorozu 2. Shoto Todoroki 3. Riku Tachibana 4. Tenya Ida 5. Katsuki Bakugou. Nada mal. Mi condición física no estaba tan mal como temía, pero aún no era suficiente. Una vez que entre al taller de la clase de apoyo, podré mejorar. Mientras todos volvían a los vestidores, Aizawa se acercó en silencio. Su sombra se proyectó junto a mí antes de hablar. Riku Tachibana, dijo con su tono seco. Puedes seguir usando tu equipo. No tengo problema con eso. Me detuve. Él también. Pero recuerda esto, añadió, mirándome con esa expresión cansada pero aguda. Si sin tus juguetes no sirves, no vas a durar en esta clase. No fue cruel. Pero me irritó. No lo dije en voz alta, por supuesto. Solo asentí. Porque ¿qué se supone que debía decir?
¿Discutir con él? ¿Decirle que tenía razón? ¿Pedirle que lo repitiera para grabarlo y colgarlo en mi taller como motivación? No. No dije nada. Pero por dentro hervía. Ya estaba harto. Hartísimo. Toda mi vida en este mundo había sido eso. Que no sirvo, que no puedo, que no soy nada sin una peculiaridad. Y ahora que construí algo desde cero, que quemé los ojos estudiando y los dedos soldando, ahora que avancé sin ayuda, sin profesores, sin plano, sin apoyo, ahora que estoy aquí, ¿también eso vale menos? Entonces, ¿qué si lo era? ¿Nacer con suerte? ¿Con el gen correcto? ¿Con un poder brillante desde la cuna? Respiré hondo. 1, 2 veces. No dije nada. Solo asentí, sin mirarlo. Él tampoco dijo más. Se dio la vuelta y caminó de regreso, como si ya hubiera cerrado el tema. Pero yo seguí allí, inmóvil por unos segundos más, sintiendo como algo se tensaba dentro de mí. No era la primera vez que lo pensaba, no. Pero escucharlo en voz alta, de alguien como él, de un héroe real, de un profesional, pesaba más. Tal vez por eso dolía tanto. Apreté los puños dentro de los guantes. No pienso fallar. Aizawa se alejó sin volver a mirarme, y yo me quedé quieto unos segundos más, sintiendo como mi pecho subía y bajaba con lentitud. Calmando la ira. Centrándome. Si sin tus juguetes no sirves para nada, bien. Entonces me aseguraré de que mis juguetes sean mejores que cualquier Kyok. En fin, después del contratiempo con Aizawa, no ocurrió nada especialmente digno de mencionar. Contrario a lo que siempre imaginé, la UA no es académicamente difícil, al menos no para mí. Tal vez no debería ser yo quien lo diga, pero bueno, no importa. Ahora sí, llegamos a lo interesante. Pero antes, un pequeño descanso. Estoy de pie en el comedor de la escuela, con mi bandeja repleta de comida, mirando alrededor en busca de un lugar libre donde sentarme. El lugar está animado, lleno de ruido y conversaciones cruzadas. Distingo al grupo de Mina, Toru, Tsuyou, Kirishima, Sero, Kaminari y Mineta. Están todos reunidos en una mesa grande. Aunque comparten espacio, se nota cierta división natural. Las chicas charlan entre ellas, los chicos por su lado. La mesa está completamente ocupada, así que me encogí de hombros y seguí escaneando el comedor. La mayoría de los demás parecían estar sentados solos. Entonces mi mirada se posó en Momo. Estaba sola en una mesa, comiendo con la elegancia habitual. No sé por qué, pero juro que en ese momento escuché en mi cabeza el chaching de una caja registradora. Estaba por dirigirme a su mesa cuando algo me hizo dudar. Vi otro grupo. Ida, Uraraka, e Izuku. El protagonista en persona. Por un instante, lo pensé. Me debatí entre un camino y otro. Pero al final, tomé una decisión. Me fui hacia el grupo del protagonista. El grupo estaba conversando. Uraraka hablaba animadamente de algo que le había pasado en una de las pruebas, mientras Ida asentía con seriedad exagerada e Izuku sonreía, algo nervioso como siempre. Disculpa, dije, deteniéndome al borde de la mesa. ¿Puedo sentarme aquí? Los tres se giraron hacia mí. Y Ida fue el primero en reaccionar. Ah, Tachibana. Por supuesto, adelante, dijo, ajustándose las gafas. Izuku también asintió rápido, sonriendo con timidez. Sí, claro. Bienvenido. Uraraka me miró un par de segundos antes de sonreír con calidez. Hola. No habíamos hablado todavía, ¿verdad? Negué con la cabeza mientras me sentaba frente a ella. No. Llegaste con el profesor, así que no hubo oportunidad. Oh, cierto. Dijo, rascándose la mejilla. Es que casi me pierdo en el camino, pero bueno, soy Ochako Uraraka. Mucho gusto. Riku Tachibana, respondí, dándole una leve inclinación de cabeza. Encantado. Uraraka sonrió, pero luego me miró con una mezcla de curiosidad y duda, como si acabara de recordar algo. Oye, ahora que lo pienso, dijo, inclinándose un poco hacia adelante, tú eras el chico con los guantes esos geniales, ¿no? Y los zapatos que hacían como swoosh. Acompañó el sonido con un gesto de manos. ¿Tu Kirk necesita ese equipo para funcionar? Me detuve un momento con el tenedor a medio camino. Alcé una ceja, aunque no por sorpresa. Más bien me intrigó que ella fuera la primera en decirlo en voz alta. Izuku y Ida se pusieron sutilmente atentos. Ambos dejaban la comida en pausa, como si también tuvieran esa duda desde antes, pero no se hubieran animado a decir nada. Tal vez por respeto, o tal vez porque, bueno, los japoneses son raros a veces con lo de la privacidad.
Nunca sabes si preguntar algo simple puede sonar grosero. Yo, en cambio, ya me lo esperaba. Tarde o temprano saldría ese tema. Me llevé el bocado a la boca, lo mastiqué tranquilo y, luego de tragar, respondí con la mayor naturalidad posible. No tengo una peculiaridad. Hubo una breve pausa. Uraraka parpadeó. Ida se quedó congelado con la cuchara a medio camino. Izuku pareció tragar saliva con esfuerzo. ¿Eh? Soltó ella, sin disimular la sorpresa. No tienes. Murmuró Izuku, mirando de reojo a los otros como si necesitara confirmar que todos habían escuchado lo mismo. Así es. Cero. Nada. Ni un destello. El silencio duró unos segundos. Podía escuchar claramente el murmullo lejano del comedor, el tintineo de los cubiertos y una tos perdida de algún alumno en otra mesa. Hasta que Ida habló. Entonces, ¿cómo entraste sin una peculiaridad? Entonces Ida habló. Entonces, ¿cómo entraste sin una peculiaridad? No sonó agresivo, solo confundido. Aún así, la pregunta pesó. Dejé los palillos sobre la bandeja con un ligero clac y lo miré directo a los ojos. ¿Crees que no me esforcé para entrar? Ida se enderezó un poco, casi como si le hubieran dado una descarga. Alzó ambas manos. Oh, no quise decir eso. No era mi intención insinuar que... Tranquilo, lo interrumpí con calma, y hasta esbocé una pequeña sonrisa. Solo bromeó, y Ida soltó el aire sin darse cuenta y se relajó. Uraraka dejó escapar una risita nerviosa. Todo lo que usé en el examen de Aizawa Sensei, dije, apoyando un codo en la mesa, fue hecho por mí. Así logré entrar. Uraraka abrió los ojos. ¿Tú lo hiciste? ¿En serio? ¿Toda esa tecnología? Añadió Ida, ajustándose las gafas. Eso requiere un conocimiento técnico enorme. ¿Tú la diseñaste? Con muchos errores, pero sí, respondí. Sin Kirk, tenía que compensarlo con algo. Eso es, increíble, murmuró Ida. Diseñar soporte tecnológico desde tan joven. Y sin la guía de la División de Estudios de Desarrollo de UA. Eso requiere, precisión, esfuerzo, una mente dedicada. Gracias. Asentí con un toque de satisfacción. Ya era bastante. Que entendieran. Que lo respetaran. Entonces, nos giramos a mirar a Izuku. No había dicho una sola palabra desde que confirmé mi falta de don. Seguía con los ojos clavados en mí, la boca entreabierta y los palillos en el aire. Estaba congelado. Deku-kun. Murmuró Uraraka, inclinándose. Nada. Midoriya-kun, intentó Ida, golpeando la mesa con los nudillos. Silencio total. Justo cuando iba a mover la mano frente a su cara, una mosca bajó del techo y se posó en su mejilla. Ni parpadeó. Eso no es normal, dijo Uraraka. ¿Está respirando? Pregunté. Midoriya-kun. Exclamó Ida, levantándose. Vamos a llevarlo a la enfermería. Uraraka tomó un brazo, y Ida el otro. Lo alzaron como un muñeco rígido, con la mirada aún perdida. Los vi alejarse con la mosca aún paseando por su cara, y solté una risa. Me recosté en la silla y seguí comiendo. Sí. Buen primer almuerzo. Después de ese almuerzo, bastante peculiar, aún quedaba algo de tiempo antes de que terminara el descanso. Así que decidí aprovechar. Salí del comedor y me dirigí a los pasillos más alejados del edificio principal, rumbo al departamento de soporte. Aún no había tenido la oportunidad de visitarlo desde que comenzamos las clases, y aunque técnicamente no pertenezco a ese curso, Nezu me dio acceso especial al taller. Claro, eso no significa que pueda entrar y usarlo cuando se me antoje, así que quería hablar con alguien responsable y preguntar en qué horarios podía trabajar ahí sin molestar a los demás. Avancé por un pasillo largo hasta llegar a una puerta metálica con el letrero. Área de prácticas, departamento de soporte. Era enorme, del tipo que necesita motores hidráulicos para abrir. Parecía proteger una bóveda secreta. Levanté la mano para tocarla. Y en ese instante, ¡boom! La puerta explotó. Literalmente. Un rugido sordo y un destello naranja me golpearon de lleno. Me cubrí instintivamente, pero la onda expansiva me lanzó hacia atrás. Algo metálico pasó zumbando sobre mi cabeza y rebotó contra la pared. Quedé aturdido, con los oídos zumbando y la vista nublada por el humo. ¿Qué, carajo? Balbuceé, tambaleándome. Entonces, ¡pumf! Algo pesado cayó sobre mí. O mejor dicho, alguien. Caí de espaldas, derrotado. Y de pronto, algo suave me aplastaba la cara. No una, sino dos cosas suaves. Redondas. Cálidas.
Entonces, escuché una voz. Justo frente a mí. Demasiado cerca. Uk. Estaba segura de que los estabilizadores de presión estaban bien calibrados esta vez, murmuró, como hablando consigo misma. Abrí los ojos lentamente, aún algo aturdido, solo para encontrarme con un par de ojos dorados a escasos centímetros de los míos. Parpadeó una vez. Luego otra. ¡Ah! Exclamó de repente, con una sonrisa enorme, ¡hola! Yo no pude responder. Estaba confundido. Tal vez un poco muerto por dentro. La chica encima de mí, que apenas ahora comenzaba a reconocer, tenía el cabello rosa claro, unas gafas grandes y redondas descansando en lo alto de su cabeza, y un overol azul con manchas de aceite y hollín. Y sí, seguía completamente encima de mí. Sus rodillas estaban a cada lado de mis caderas, su peso recargado sobre mí, y su pecho, bueno, ya sabes dónde estaba mi cara hace un momento. SKDSDJ, intenté decir algo. Algo como ¿te puedes levantar? Pero claro, con mi cara sepultada como estaba, lo único que salió fue un sonido amortiguado e indigno. Para ser completamente honesto, no quería que se levantara. Es decir, soy un adolescente funcional. Pero el olor a aceite quemado y metal caliente de su ropa arruinaba un poco toda la experiencia. Su overol olía a aceite quemado, metal caliente, y pegamento industrial con curry. No estaba seguro. Lo único que sé es que eso arruinaba por completo la experiencia. Por suerte, o por desgracia, la chica se incorporó por fin, liberándome. Me quedé mirando el techo, sin moverme por unos segundos. Mi cerebro necesitaba reiniciar. Ella extendió una mano hacia mí, y noté que estaba cubierta de grasa hasta la muñeca. Literalmente, negra. Soy Mei Atsume. Departamento de soporte, primer año. ¿Cómo te llamas? La tomé por reflejo, más por inercia que por intención. Sentí la grasa untándose en mi palma. Riku Tachibana, clase 1A, respondí con voz algo apagada, mientras su mano resbalaba ligeramente en la mía. Mei ladeó la cabeza, interesada. ¿Clase de héroes? Oh. ¡Qué emoción! ¿Viniste a ver mis bebés? Me la quedé viendo por unos segundos después de lo que dijo. Si no fuera porque la conocía del anime, habría dado media vuelta en silencio y fingido que esto nunca ocurrió. Solté un suspiro cansado, y me incorporé mientras me sacudía la ropa, aún cubierta de hollín. En realidad vine para hablar con... ¿Qué demonios pasó esta vez, Atsume? Rugió una voz grave, distorsionada por el eco del pasillo. Me giré justo a tiempo para ver acercarse a un hombre bajito con un casco y brazos cruzados como un padre a punto de regañar a su hijo por quemar la cocina. Otra vez. Power Loader. Mei se giró sin el menor rastro de culpa. Hola, señor Power Loader. Respondió ella como si no estuviera en medio de una escena de crimen industrial. El humo aún no se disipaba. Una lámpara colgaba, chispeando, y los restos de la puerta estaban incrustados en la pared opuesta. Power Loader emergió entre el humo como una pesadilla amarilla, casco firme, guantes puestos y el ceño tan fruncido que daba miedo. Te dije que no podías usar el compresor triple sin estabilizar los conductos de escape. Rugió, avanzando hacia Mei con zancadas furiosas. Mira esa puerta. ¿Tienes idea de cuánto costará repararla otra vez? Y eso que es tu primer día. ¿Cómo es siquiera posible? Pero casi funciona esta vez. Dijo Mei con una sonrisa escandalosamente feliz. Power Loader se llevó las manos al casco, y entonces me vio. Tachibana. Power Loader Sensei, asentí, intentando no parecer un sobreviviente de una explosión. Su expresión cambió. De furia a alivio. Juraría que casi sonrió bajo la visera. Menos mal. Cuando vi la explosión, pensé que Mei había matado a otro pobre incauto, dijo, lanzándole una mirada. Aún no mató a nadie. Protestó Mei, orgullosa, solo lesiones menores. Y un dedo. Pero ese no fue mi culpa. Decidí no preguntar. Me crucé de brazos, algo más tranquilo. Nezu dijo que tenía acceso al taller. Vine a hablar con usted para ver si podía venir fuera de clases, sin molestar a nadie. Sí, ya lo sé. Nezu me avisó que ibas a venir en algún momento. Mira, después de revisar tus diseños antes del examen de ingreso, quedé bastante impresionado. Tienes potencial. Me sentí, no sé, orgulloso. No porque me elogiara un profesor, sino porque lo decía alguien que sabía de verdad. Gracias. Pero, añadió, levantando un dedo lleno de hollín, no puedes venir aquí a cualquier hora y hacer lo que quieras. Esto no es un parque de diversiones.
Tengo a varios alumnos del curso de soporte trabajando en sus propios proyectos. Si interfieres, te vas. ¿Entendido? Asentí de inmediato. Totalmente. Power Loader suspiró, luego me dio una palmada aceitosa en el hombro. Gran gesto. Nuevo uniforme arruinado. Habla conmigo al final de clases. Te asignaré un horario y un espacio de trabajo, dijo Power Loader, antes de girarse hacia Mei. Y tú, regresa adentro. Señaló con el pulgar la entrada del aula del curso de soporte, todavía humeante. Mei levantó una mano en forma de saludo militar, pero seguía sonriendo como si nada de esto fuera serio. Entendido, jefe. Gritó antes de salir corriendo de nuevo hacia el taller. Power Loader murmuró algo por lo bajo, probablemente una súplica por paciencia o cordura, y se alejó nuevamente por el pasillo, sin dignarse a mirar los restos calcinados de la puerta. Power Loader ya estaba girándose para volver al taller cuando lo recordé. Ah. Por cierto, Power Loader Sensei, se detuvo a medio paso y se volvió hacia mí con una ceja levantada, aunque con ese casco era más una sensación que algo visible. ¿Qué pasa? También quería saber si, el traje que mandé se pudo hacer. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró. Luego suspiró, cruzándose de brazos. Sabía que lo preguntarías. Como todos en la clase de héroes, tuve que enviar el diseño de mi traje junto con el formulario de admisión. Pero, claro, mi caso era particular. La mayoría de los estudiantes simplemente dibujó algo que representara su estilo o personalidad, esperando que un diseñador profesional hiciera magia con eso. En mi caso, no era tan simple. Sabía que no tendría tiempo suficiente para construir todo mi equipo antes de la invasión a Luzh, así que no tuve más opción que ceder. Mandé mis planos. Mis diseños. Los prototipos más importantes. No todos, por supuesto. Algunos seguían en fase de prueba. Y otros, bueno, ni siquiera yo sabía si explotarían al encenderlos. Tragarme el orgullo fue lo más difícil. No me gusta compartir lo que creo. Cada pieza que he ensamblado me costó semanas, recolectando materiales de microondas rotos, refrigeradoras abandonadas, lo que fuera que encontrara en callejones, basureros o ferias de pulgas. Y muchas veces, después de montar todo con cuidado, ¡boom! Una explosión. Un mal cálculo, una chispa fuera de lugar, y adiós a la bobina de inducción que tardé 3 días en desmontar. Los guantes Shocker, por ejemplo, me tomó 6, tal vez 7 prototipos, antes de que dejaran de electrocutarme a mí en vez de al objetivo. Por eso, durante el examen de ingreso, fui con lo más confiable. Solo el equipo que sabía que podía resistir, porque no había tiempo ni materiales para arriesgarme con lo demás. Y ahora, había confiado mis planos al sistema de soporte profesional de UA. Según tenía entendido, al principio los trajes no los fabrican los estudiantes del curso de soporte, sino técnicos especializados afiliados a la escuela. Gente con experiencia real en materiales, diseño, seguridad. Por ejemplo, el traje de Irida fue fabricado por la misma empresa que hizo el de su hermano, Ingenium. Así que no tenía idea si lo que había enviado era viable, o si alguien lo había visto como una fantasía de ciencia ficción salida de la mente de un adolescente obsesivo. Power Loader soltó un suspiro y se cruzó de brazos, con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Lo revisé, claro. Yo mismo le di el visto bueno técnico. Pero Tachibana, lo que mandaste es ambicioso. Muy ambicioso. Entonces, ¿eso es un no? Pregunté, bajando la cabeza, intentando que no se notara demasiado la decepción en mi voz. Power Loader negó con la cabeza. Estos fabricantes están acostumbrados a construir soporte, no supertrajes, dijo, encogiéndose de hombros con cansancio. Les pediste cosas que normalmente haría un equipo entero de ingenieros. Tragué saliva. Entiendo, pero, añadió, y levanté la vista de inmediato, no dije que no lo hayan intentado. Me quedé mirándolo. ¿En serio? Probablemente, respondió Power Loader, rascándose la nuca con un guante. Lo más básico, al menos. Y si no estás conforme, podrás mejorarlo tú mismo después. Me sentí respirar un poco más tranquilo. No era el mejor escenario, pero era mucho más de lo que esperaba. Power Loader entró al taller sin decir nada más. Justo en ese momento, sonó la campana. Suspiré. Era hora de volver a clase. Me quité el saco del uniforme y lo doblé con cuidado antes de guardarlo. Tenía varias manchas de aceite que no quería exhibir en medio del aula. Estoy aquí. El aula estalla cuando Olmig entra. Algunos gritaron, otros se quedaron boquiabiertos. Yo, me paralicé.
All Might. Era la primera vez que lo veía en persona. Y sí, es enorme. Llena el marco de la puerta como si el edificio le quedara chico. Su sombra cubre el aula como una ola. Entrando por la puerta como una persona normal. Añadió, señalándose con el pulgar. Nada de normal, pensé. Pero la mayoría parecía más emocionada que confundida. All Might avanzó hasta el centro del aula, con esa sonrisa imposible, ese brillo en los ojos y el pecho inflado como si estuviera siempre posando para una cámara. Muy bien, jóvenes héroes. Hora del entrenamiento de combate. Desde una pared lateral, un panel se abrió con un silbido. Aparecieron varias casillas metálicas con nuestros nombres. Vístanse y nos vemos en Ground Beta. Anunció, y se fue. Tan rápido como llegó. Solo quedó su risa, y algo de polvo. La clase estalló en movimiento. Sillas empujadas, gritos, risas nerviosas. Yo fui hacia las cajas sin decir nada. Busqué mi nombre. Lo encontré en una caja negra con letras blancas. Tachibana Riku. La levanté. Pesaba más de lo que esperaba. Varios ya corrían hacia los vestidores. Fui tras ellos, en silencio. Busqué un cubículo al fondo, abrí la caja y miré su contenido. Veamos qué tanto arruinaron mi diseño, murmuré. Nos reunimos en el túnel que conectaba con el campo de entrenamiento. Yo fui el último en llegar. Llevaba puesto mi traje. Un conjunto negro, ajustado, con detalles en turquesa. Zapatillas que en realidad eran mis patines, los guantes Shocker ahora tenían un diseño genial, un cinturón multifunción y una mochila integrada en la espalda. La bufanda roja ondeaba ligeramente al caminar, y el visor brillante junto con la máscara cubrían por completo mi rostro, dándome un aire entre vigilante urbano y héroe tecnológico. Algunos lucían emocionados, otros más tensos. Midoriya estaba sudando más de lo razonable. Y Ida parecía una estatua. Kaminari le hacía algún comentario a Hiro que ella ignoraba magistralmente. Me acerqué al grupo sin decir nada. Mis ojos recorrieron a todos hasta detenerse a la izquierda. Momo Yaoyorozu. Su traje era revelador. Realmente sexy, aunque sabía que no era por coquetería, sino por funcionalidad. Su Kirk necesitaba exposición de piel para crear objetos. Aún así, me sigue pareciendo curioso que no se le ocurriera lo de una capa al inicio del año. Claro, el verdadero culpable era Kei Horikoshi. Él fue quien decidió sexualizarla en primer lugar. Me detuve a su lado. Ella giró un poco la cabeza para mirarme. ¿Te ves bien? Te hace ver aún más deslumbrante, Yaoyorozu, dije, levantando el pulgar con naturalidad. Si no me equivocaba, ella tenía ciertos problemas de confianza. Podía aprovechar eso. Momo se vio visiblemente sorprendida, con un leve rubor subiéndole a las mejillas. Probablemente no estaba acostumbrada a recibir cumplidos de chicos de su edad. O al menos no en ese tono. Gracias, Tachibana, respondió, bajando la mirada apenas por un segundo antes de recomponerse con dignidad. Tu traje también es impresionante. Lo es, respondí, girando el torso para mostrarle un poco más del diseño. Ahora sí parecen héroes. La voz potente de All Might retumba por todo el campo de entrenamiento, interrumpiendo cualquier conversación. Su entusiasmo es contagioso, aunque algo teatral. Nos empieza a explicar las reglas. 2 villanos protegen una bomba, 2 héroes intentan desactivarla. Me emparejan con Toro Agakure. La chica invisible. Ya me había presentado a ella. Nos llevábamos bien, supongo, pero no lo suficiente como para decir que éramos amigos. Aún así, era simpática. Energética. Fácil de tratar. Y el primer enfrentamiento. Grita All Might mientras saca 2 bolas de una caja de lotería con el entusiasmo de un presentador de concursos. Equipo Y contra equipo G. Por supuesto que voy primero. ¿Primero? Bueno. No todo fue exactamente como lo recordaba. El equipo G. Kaminari y Hir. Un usuario de electricidad y una especialista en sonido. Nos toca a Toro y a mí ser los villanos. Nos dirigimos al edificio asignado sin perder tiempo. Caminábamos hacia el edificio asignado cuando decidí romper el hielo. ¿Estás nerviosa? ¿Eh? Respondió Toru, sorprendida. Bueno, un poco. Es nuestro primer ejercicio de combate, ¿no? Y además, nunca he peleado. Pude imaginar su expresión, probablemente una sonrisa nerviosa, aunque su rostro era imposible de ver. No te preocupes. Tengo un plan, dije, mientras sacaba una pequeña esfera negra de uno de los compartimentos de mi cinturón. Este no era uno de los gadgets oficiales incluidos en el diseño que mandé para mi traje. Lo hice por mi cuenta.
El día que llegó la carta de aceptación a UA, con ese holograma flotando en mi habitación, fue cuando se me ocurrió. Llevaba trabajando en esto desde entonces. ¿Qué es eso?, preguntó Thor con genuina curiosidad. Un prototipo, respondí, dándole un golpecito con el pulgar antes de guardarla nuevamente. Escucha, añadí, tengo algo de información sobre los quirks de nuestros oponentes. En la prueba de Aizawa, los observé y saqué algunas conclusiones. ¿En serio? Toru sonó genuinamente impresionada. Yo estaba tan nerviosa que apenas me fijé. Gir tiene un buen oído, dije, bajando un poco la voz, como si pudiera oírnos incluso desde el otro edificio. Puede escucharnos incluso si no nos acercamos. Y aunque tú seas invisible, si te quedas quieta, podría oír incluso los latidos de tu corazón. Toru se estremeció ligeramente. Oh, bueno, creo que lo hizo. ¿Tan buena es? Asentí con la cabeza. Kaminari tiene un kirk de electricidad, dije, manteniendo la voz baja mientras girábamos por el pasillo del segundo piso. Puede lanzar descargas bastante potentes. No es muy preciso, pero si te atrapa en el rango, vuele. Interiormente, estaba un poco más preocupado por él que por Gir. Kaminari no era el más brillante de la clase, pero su poder podía causar estragos. Una descarga lo suficientemente fuerte podría afectar mis sistemas. Y si provocaba un cortocircuito en mis guantes, miré mis manos por un momento, sin dejar de caminar. Si los que crearon mi traje siguieron mis instrucciones al pie de la letra, en teoría, deberían tener un aislamiento eléctrico básico. Pero resistir una descarga directa de Kaminari, bueno, eso era otra historia. Aún no había tenido oportunidad de probar ese escenario. Debería crear algo para esos casos. Solo estaba un poco preocupado. No era pánico, pero sí lo suficiente como para saber que el combate cuerpo a cuerpo con él no era una opción. Así que contra él solo usaré ataques a distancia. Mientras avanzábamos, comencé a colocar pequeñas cápsulas negras del tamaño de una moneda en las esquinas de las paredes y detrás de columnas falsas. Las fijaba con un imán y las sincronizaba con mi visor. ¿Qué es eso?, preguntó Toro al notar los pequeños destellos al pasar. Bombas de humo, respondí sin detenerme. Se activan por control remoto. Están incluidas en el equipo base que solicité para mi traje. No son tóxicas ni explosivas, solo fastidian la visibilidad. ¿Eh? ¿Se puede poner tantas cosas en los trajes?, preguntó, sorprendida. Eso depende del diseño, respondí. El mío es completamente personalizado. Lo mandé a hacer con un esquema propio. Toru pareció pensativa unos segundos antes de soltar. Oye, ahora que lo pienso, ¿no se supone que los trajes deben tener lo necesario para ayudarte con tu kirk? Mi paso se desaceleró, solo un segundo, y luego seguí caminando como si nada. Sí, por eso yo solo tengo guantes y zapatos. Es lo único que necesito. Pero tú pareces tener un montón de cosas. Hizo una pausa, como si intentara encontrar la forma correcta de decir lo que seguía. Ahora que lo pienso bien, ¿cuál es exactamente tu kirk? Me detuve y giré la cabeza hacia donde creía que estaba. Usabas esos guantes en la prueba de Aizawa, ¿verdad? Para regular tu kirk, añadió. Lo recuerdo porque fue difícil de ignorar. ¿Cuántas veces tendría que escuchar la misma pregunta? Supongo que todos los que no saben, asumen lo mismo. Que los guantes que usé en el examen de Aizawa eran para regular mi kirk. Aunque me gusten las expresiones de sorpresa, debería dejarlo claro de una vez a toda la clase. No tengo una peculiaridad. El silencio fue inmediato. Ni siquiera pasos. Nada. Solo la reverberación de mi propia voz repitiéndose en los pasillos vacíos de aquel edificio falso. ¿Qué? Toru soltó al fin, como si no estuviera segura de haber oído bien. No tengo un kirk, repetí. Nunca lo tuve. Parecía que Toru estaba a punto de decir algo más, pero la voz retumbó desde los altavoces, interrumpiéndola. Quedan 2 minutos para iniciar la prueba. Todos los participantes deben estar en posición. La inconfundible voz de Olmig, amplificada, vibró en las paredes. Apreté los dientes. El tiempo se acababa. Vamos, rápido, dije, retomando el paso y acelerando por el pasillo. Sígueme. La apresuré, y juntos corrimos hacia la habitación donde estaba la bomba. Una vez dentro, saqué el mismo dispositivo que había mostrado antes. Una pequeña esfera negra. Me acerqué a la bomba falsa y apunté directamente hacia ella. El artefacto emitió un sonido sutil, como el de un flash de cámara. ¿Qué fue eso?, preguntó Toru, claramente confundida.
Ya verás, respondí con una media sonrisa, guardando el aparato. Después la guié hacia otra habitación muy parecida a la anterior. Una vez allí, coloqué el dispositivo en el centro de la sala. Al instante, un holograma de la bomba apareció flotando en el aire. El día que me llegó la carta de aceptación a UA, con ese holograma flotando en mi habitación, fue cuando se me ocurrió esta idea. Me basé en la tecnología de Misterio, el villano de Spider-Man. Por supuesto, esto aún es un prototipo. Tiene un aspecto bidimensional y, si te acercas lo suficiente, puedes notar la diferencia. Pero estoy trabajando en eso. También había visto un video en internet sobre unos turistas que visitaron Island, donde mostraban una tecnología de hologramas mucho más avanzada. Así que sabía que era posible replicar algo similar en este mundo. Por ahora, este era solo el primer paso. Toru se quedó quieta unos segundos. Incluso sin ver su rostro, su silencio hablaba por ella. Eso es, empezó a decir, pero no encontró la palabra. Un señuelo, respondí. Holograma estático. Aún en fase de prueba. ¡Wow, qué genial! Exclamó Toru, emocionada. Quédate aquí, le indiqué con seriedad. Camina en círculos, da vueltas lentas, como si estuvieras patrullando la bomba. Es probable que Hir venga directamente a esta habitación pensando que la estás protegiendo. ¿Y tú? Yo me encargaré de caminar y... Aunque podía intentar hacerlo solo, sabía que esto era una prueba en equipo. Pensé en eso con cierto fastidio. No era que me molestara trabajar con Toru específicamente, era más bien que funcionaba mejor solo. Siempre había sido así. Incluso el plan que tenía a largo plazo dependía en parte del protagonista de esta historia, y eso me irritaba. Si hubiera tenido otra opción más fiable, si el mundo fuera más justo, lo habría hecho todo por mi cuenta. Pero no podía. Ah, espera, añadí, sacando algo más de mi cinturón. Era una pequeña bocina negra, del tamaño de una linterna de bolsillo. Se la pasé a Toru. ¿Qué es esto? Una bocina direccional. La mandé a hacer por si alguna vez necesitaba emitir una alerta sonora o distraer a un enemigo, respondí, revisando mi visor mientras hablaba. Resulta que servirá más pronto de lo esperado. La miré, o al menos miré hacia donde suponía que estaban sus ojos. Con esto aturdirás a Hir. Si su oído es tan bueno como creo, eso debería saturarla lo suficiente como para desorientarla un par de segundos. Solo apunta hacia donde creas que está, y activa este botón. ¿Eso no será peligroso? Solo si le apuntas directo al oído desde muy cerca. No hagas eso. La idea es incomodarla, no dejarla sorda. Entendido, dijo, más firme de lo que esperaba. En ese momento, la voz de Olmir retumbó por los altavoces, marcando el inicio oficial de la prueba. Me giré hacia la puerta. Había llegado el momento. Nos vemos al final de la prueba, le dije a Toru, y luego salí de la sala a paso rápido.